nada, pues estamos ahora con el tema de las olas de la Reforma. La semana pasada, Paco predicó en mi lugar, porque en teoría iba a estar fuera de Murcia, y no tocamos entonces el tema de la Reforma. Todas las iglesias evangélicas en esta última semana, estaban celebrando la Reforma protestante. Entonces vamos a estar hablando hoy sobre las 5 olas de la Reforma. No es un mensaje exegético, es decir, no voy a estar aquí cogiendo un texto, dividiéndolo y exponiendo todas las cláusulas, sino que será un mensaje temático. Así que, claro, los mensajes temáticos son más fáciles, ¿no?, para los predicadores trabajarlas. Así que esta semana, ha sido agradable preparar el mensaje. Una pequeña introducción y luego empezamos. Título general: las 5 solas de la Reforma. Las 5 solas de la Reforma. Bien. Como iglesia es importante volver a recordar las grandes verdades de nuestra confesión de fe. Por ejemplo, en Judas 1, versículo 6, el hermano del Señor dice: quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado a su pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Es decir, Judas nos está diciendo que hay cosas que ya sabemos, pero que nuestros pastores tienen que volver a repetirlas. Y por eso, a lo largo del año, nosotros celebramos ciertos eventos en el calendario cristiano. Por ejemplo, dentro de muy poco será, el mes de diciembre, y estaremos seguramente dedicando 2 sermones al tema de la encarnación de Cristo. Estaremos estudiando sobre el nacimiento del Hijo de Dios. Luego también en Semana Santa tendemos a dedicar 2 mensajes a la muerte del Señor y a la resurrección del Señor. Y ahora en estas fechas, a finales de octubre, ¿qué solemos conmemorar como evangélicos protestantes? La Reforma protestante. Dicen, 31 de octubre, 1517, simbólicamente es el inicio de la Reforma, aunque claro, en aquel momento Lutero todavía no era un pensador protestante. Pues bien, Dios levantó a los reformadores como Lutero, Calvino, Zwinglio, Bullinger, etc., para proclamar la buena noticia de que Cristo crucificado y resucitado es el único mediador entre Dios y los hombres. Claro, esto fue revolucionario, porque el catolicismo medieval había enseñado que la salvación es una mezcla de la justicia de Cristo y el propio mérito del creyente. Entonces Lutero no estaba predicando nada nuevo, estaba simplemente redescubriendo el legado apostólico en el canon del Nuevo Testamento. Ok, hermanos, hoy pues estaremos exponiendo estas solas. El pueblo protestante actualmente cuenta con más de 800 millones de personas en todo el mundo. Y aquí tenéis pues los 5 puntos y creo que vais a saber muy bien cuál va a ser el bosquejo de hoy. Sobre todo, ¿no?, porque os lo puse esta mañana en el grupo de WhatsApp. Ok, 5 puntos. 1. Sola escritura. Hoy vamos a tener una clase en latín. 2. Sola gratia. 3. Solus Christus. 4. Sola fide. Número 5. Soli Deo Gloria. Okay? Sola escritura, sola gratia, solus Christus, sola fide y soli Deo Gloria. Y lo que voy a hacer en cada punto es leer un texto bíblico que tenga que ver con los respectivos 5 puntos. De nuevo, será temático, no exegético en esta mañana. Bien, empezamos con el primer punto, sola escritura. Y el versículo que he escogido se encuentra en Mateo 15, versículo 6. Mateo 15, versículo 6. Sola escritura, dice Jesús: habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. He escogido este versículo en esta mañana porque aquí está hablando el Salvador, nuestro Rey, la cabeza de la iglesia, el Señor Jesucristo. Y Jesús aquí está contrastando 2 fuentes de autoridad: la tradición de los hombres, por un lado, y la palabra de Dios, las escrituras canónicas, por el otro. En aquel entonces, hermanos, cuando Jesús estaba en la tierra, los judíos no solamente reconocían la autoridad del Antiguo Testamento, sino que también aceptaban la autoridad de algo que llamamos hoy día el Misná. El Misná era una tradición judía, una especie de recopilación de enseñanzas orales que se habían originado en la cautividad babilónica, en el siglo VI antes de Cristo. Entonces, después de recopilar todo, pusieron todo por escrito, y entre los judíos en la época de Jesús tenían entonces 2 libros: las Sagradas Escrituras y el Misná, la tradición de los ancianos, que Cristo aquí lo llama así en nuestro pasaje. Entonces,
el contexto es que los fariseos empiezan a regañar a Jesús porque sus discípulos no se habían lavado las manos antes de comer. Y claro, en la Biblia no hay ningún mandato al respecto, pero en el Mishnah sí. En la tradición oral, en la tradición de los ancianos hay un mandato exigiendo que te laves las manos antes de comer. Así que hoy voy a dar una noticia muy feliz para los hermanos más sucios de nuestra iglesia local. No es bíblico lavarte las manos antes de comer. ¡Aleluya! Gloria al nombre del Señor. Entonces Jesús aquí está pensando en el Mishnah que dice, tienes que lavarte las manos, y en lo que están diciendo los fariseos, criticando a los discípulos por no lavarse las manos. Cristo entonces conoce este contexto teológico y religioso, pero él pasa por alto la autoridad del Mishnah poniendo un ejemplo aquí muy fuerte. Y él saca un texto del Mishnah donde la tradición judía permitía a las personas que no querían encargarse de sus padres en su vejez, las personas podían decir a sus padres ya mayores de edad, mira, papá, mira, mamá, no puedo sostenerte porque quiero dedicar este dinero al Señor. Y de hecho había una palabra en hebreo para aludir a esta ofrenda, se llamaba corbán. Corbán. Entonces había gente judía muy tacaña que no quería ayudar a sus padres en su vejez y muchas veces de forma hipócrita decían que iban a ofrendar estos bienes al Señor y que bueno, no podían encargarse de sus padres. Y muchos historiadores dicen que había judíos que decían esto mintiendo simplemente para deshacerse de sus padres y luego ellos quedarse con el dinero que tenían que usar para sostener a mamá y a papá en su vejez. Absolutamente increíble. Y Jesús entonces saca esta porción del Mishnah, de la tradición judía, diciendo que ya que vosotros permitís que la persona se deshagan de sus padres, diciendo no, vamos a ofrendar este dinero a Dios, vosotros habéis invalidado la palabra de Dios. Porque, hermanos, ¿qué dice nuestro quinto mandamiento? Honrarás a padre y a madre. Entonces aquí tenemos el quinto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre. Y por otro lado tenemos la tradición del Mishnah diciendo, bueno, si decides dar este dinero que tiene que ser usado para sostener a tus padres en su vejez, si quieres usar este dinero para la causa de Dios, te quedas libre de ocuparte de tu padre, de tu madre. Jesús dice, habéis invalidado el mandamiento de Dios. Entonces Jesús aquí vemos claramente que cuando hay un conflicto entre dos autoridades, la autoridad del Mishnah y la autoridad de la palabra de Dios, una fuente tiene que ganar. Una fuente tiene que prevalecer. Y según nuestro Salvador, la fuente que tiene que ganar la batalla es la santa palabra de Dios. Ahora bien, hermanos, una pregunta. ¿Es malo lavarse las manos? No, a ver, una preguntilla. ¿Cuántos aquí os habéis lavado las manos antes de venir hoy al culto? Venga, si te has lavado las manos, por favor, levántate la mano. Nico no, bueno, Nico sí. Pepe no se ha lavado las manos. Aléjate de Pepe. Nos hemos lavado las manos, hermanos. ¿Es pecado lavarte las manos? Desde luego que no. Pero si hay un conflicto entre una tradición humana y la palabra de Dios, gana la palabra de Dios. Segunda pregunta, ¿es malo ofrendar al Señor? ¿Qué va? Todos ofrendamos a Dios. Si amamos, ofrendamos. Pero si hay un conflicto entre Corbán y la palabra de Dios, tiene que ganar la palabra de Dios. Entonces nosotros no estamos en contra de ciertas tradiciones, por así decirlo, pero sí estamos en contra de las tradiciones que contradigan la santa palabra del Señor. Damos gracias a Dios por el pasado. Los grandes escritores que Dios ha levantado y podemos aprender de ellos, pero estos autores no son escritura. Lutero no es la palabra de Dios. Calvino no es escritura. Damos gracias a Dios por sus ministerios, pero aquellos hombres no hablan ex cátedra. No tienen la misma autoridad que la santa palabra del Señor. Entonces, bien, tenemos que entonces obedecer las escrituras cuando hay un conflicto con otra autoridad. Pero algunos aquí han dicho, en la historia de la iglesia, bueno, pastor, lo que estás diciendo está muy bien,
Pero este principio solamente se aplica a las escrituras que fueron habladas directamente por Dios. Por ejemplo, aquí tenemos el quinto mandamiento, un mandamiento dictado directamente por Dios. Hay gente que razona así. Solamente tenemos que dar autoridad en nuestras vidas a las partes de la Biblia que son directamente, que emanan directamente de la boca de Dios. Pues, ¿qué hacemos entonces con esta objeción? Bueno, nosotros contestamos diciendo que hasta las partes humanas de la Biblia son inspiradas por Dios. Voy a poneros un ejemplo para que esto no suene raro. Por ejemplo, ¿qué es la diferencia entre una parte humana de la Biblia y una parte divina de la Biblia? Bueno, estos dicen que una parte divina sería: honrarás a tu madre y a tu padre. ¿Por qué? Porque Dios mismo lo dijo. Con su boca Dios lo dijo. Pero Génesis 1:1, ¿qué dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es una parte humana. Génesis 1:1 no dice: así ha dicho el Señor. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Por lo tanto, esto sería una parte humana de la Biblia, ya que no fue dictada directamente por Dios. ¿Qué pues entonces podemos decir ante aquellos que nos dicen que las partes humanas de la Biblia no tienen el mismo peso de autoridad que las partes divinas? Bueno, una vez más nos enfocamos en el ejemplo de nuestro Salvador, Jesucristo. Jesús estaba convencido de que las partes humanas también son divinas. También son inspiradas por Dios. Y voy a poneros un solo ejemplo. En Mateo 19, 4 y 5, Jesús cita un pasaje de Génesis. Y aquí tenéis la cita de Jesús. Y creo que he puesto en amarillo el verbo dijo. Jesús dice: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, es decir, el que los hizo, dijo. ¿Quién es el que los hizo? Ya, Dios, ok. Dios dijo, acordaros de esto, Dios dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ok, ¿quién lo dijo según Jesús? Dios. Voy a citaros ahora Génesis 2:23, el pasaje que Cristo aquí está citando. Dijo entonces Adán: esto ahora es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Os habéis dado cuenta de que en Génesis 2, 23, 24 no está hablando Dios? Es una parte humana de la Biblia, pero cuando Cristo cita esta escritura dice que Dios lo dijo. ¿Por qué? Porque toda la escritura es inspirada por Dios. Las frases directas de la boca de Dios y las partes humanas. Todo es inspirado por el Señor. Pues nosotros como pueblo evangélico tenemos que creer de todo corazón en la suprema autoridad de la Biblia. No está mal dedicar tiempo a estudiar el Mishnah o la historia de la iglesia o confesiones de fe o concilios. Todas estas cosas nos ayudan. Incluso hoy mismo, muchos de vosotros entre semana, ¿no?, estáis escuchando a predicadores. Yo estuve ayer siguiendo la conferencia Pasión por el Evangelio, ¿no? Estaban ahí John Piper, Israel Sanz, José Hutter, y yo puedo aprender de aquellos hombres. Ahora, no son escritura. Ellos no son la palabra de Dios, pero damos gracias a Dios por esta tradición viva. Entonces, el principio aquí, hermanos, es: si hay un conflicto entre la Biblia y cualquier otra autoridad, sea el propio pastor, tenemos que abrazar siempre la enseñanza de la Biblia. Voy a poner aquí un ejemplo histórico de la vida de Lutero, y sí, lo tengo aquí. En este libro publicado hace 500 años, en otoño de 1520, en castellano, La cautividad babilónica de la Iglesia, Lutero, para que veáis cómo piensa un protestante, Lutero dedica 7 capítulos a 7 temas, es decir, los 7 sacramentos de Roma. Y no voy a hablar de todo el libro, simplemente el primer capítulo, para que veáis cómo ha de razonar, pensar y escribir un pastor, un creyente evangélico. En capítulo 1 de este libro, Lutero se enfoca en el asunto de la Eucaristía, la Santa Cena, la Cena del Señor, y critica a la Iglesia Católica en la cual él se encontraba en aquel entonces por varias razones. 4 razones en total, y todas las razones tienen algo en común:
que la Iglesia Católica está anulando la palabra de Dios por sus tradiciones. Ejemplo número 1. Lutero critica la práctica católica que sigue vigente hasta el día de hoy de no dar el vino a los miembros de la iglesia. Si habéis estado alguna vez en una iglesia católica, sabéis que el pan es únicamente para el pueblo, le dan la llamada hostia, y luego ¿quién bebe todo el vino? ¡Woohoo! ¡Aleluya! Todo el vino para la cura, ¿no? Gloria. Yo quiero ser sacerdote. Gloria a Dios. No me gusta el vino. Bien. Lutero critica esta práctica porque, claro, hay que recalcar, antes del siglo XII sí administraban el pan y el vino a todos los feligreses. Pero ¿qué pasaba? En algunas iglesias, algunos hermanos al recibir el sacramento dejaban caer el vino al suelo y pensaban que era un escándalo que la sangre de Jesús estuviera ahí en los suelos sucios de las iglesias medievales. Así que la iglesia decidió no administrar más el vino al pueblo. Pero Lutero critica esta práctica citando una porción de las Escrituras donde Pablo y Cristo dicen: bebed todos de ella, de la copa. La copa no es para los sacerdotes, la copa es para todo el pueblo redimido de Cristo. Así que ya estamos empezando a ver ya en 1520 cómo razona un evangélico. Él coloca la autoridad de la Biblia, de Pablo, de Cristo, por encima de una práctica abrazada en el siglo XIII en el catolicismo. También critica, número 2, el número de los sacramentos. ¿Cuántos sacramentos hay en el catolicismo? Hay 7. Pero Lutero también defiende la idea de que bíblicamente hablando solamente hay 2 sacramentos directamente ordenados por Cristo. A saber, el bautismo y la cena del Señor. Una vez más, critica el sistema católico apelando a la palabra de Dios. En tercer lugar, ataca la conocida doctrina de la transubstanciación. ¡Wow! ¡Qué palabra!, ¿no? ¿Qué significa transubstanciación? Trans, es decir, cambiar, ¿verdad? Substanciación, de sustancia, es decir, sustancia. Ellos creen literalmente que cuando el sacerdote encomienda el pan y el vino al Señor, que literalmente el pan y el vino se están convirtiendo en el cuerpo literal y en la sangre literal de Cristo. Es decir, si tú tomas la hostia, en realidad no estás tomando pan, tú estás tomando el propio cuerpo del Salvador Jesucristo. Lutero desecha esta interpretación de la cena diciendo que la transubstanciación es filosofía aristotélica. Una vez más usa la Biblia para criticar una tercera doctrina romana. Y finalmente, una cuarta crítica en este primer capítulo hacia la iglesia medieval. Él critica la idea de que la Santa Cena es un sacrificio ofrecido por el sacerdote a Dios. Lutero dice que no. La Santa Cena es algo que recibimos de la gracia de Dios, según la misericordia de Dios, y el pastor administra al pueblo lo que Dios está dando a la iglesia. No es el sacerdote el que esté presentando una obra religiosa, sacrificando los elementos delante del Señor. Así que cito estas 4 cosas, hermanos: la administración únicamente del pan, la transubstanciación, el número de los sacramentos y luego la cena como un sacrificio. Cito estos 4 ejemplos para demostraros cómo ha de pensar un evangélico. Si hay cualquier tradición, incluso en General Luque, que contradiga la palabra de Dios, nosotros como evangélicos tenemos que decir: sola Escritura. Sola Escritura. La Biblia por encima de cualquier otra tradición o cualquier otra fuente. Y para acabar el primer punto, a nivel práctico, nosotros aquí procuramos ser lo más bíblicos posibles. Yo quiero ser un pastor bíblico. Por eso, hermanos, en nuestra iglesia los domingos, como buenos evangélicos, tenemos el púlpito en el centro, dando a entender que lo más importante aquí es la palabra, y dedicamos más tiempo a la enseñanza de la palabra que a la música, que a las oraciones y que a la Santa Cena. ¿Por qué? Porque con esto estamos dando un mensaje, que aquí predomina la palabra de Dios. Aquí está en el centro la Biblia, la palabra del Señor.
Por eso también entre semana en los grupos de mujeres y de hombres estudiamos las escrituras o buenos libros que nos ayudan a interpretar correctamente las escrituras. E incluso un tercer ejemplo aquí en la oración. Sé que no estudiamos tanto la palabra en la oración, pero arrancamos con 10 o 15 minutos de estudio que estuvimos el otro día con Daniel para que la palabra dirija nuestras oraciones. Para que la palabra nos instruya y nos guíe. Pero tristemente, hermanos, hoy día, en el mundo evangélico, no hay de todo. Y ahora pueden dedicar una hora entera a la alabanza, 15, 20 minutos a anuncios y luego 15, 20 minutos a la predicación. Si volviesen los reformadores, estarían horrorizados con lo que se está dando hoy día en muchos círculos. Pues demos gracias a Dios en esta mañana, que Él nos ha dado las escrituras y que en todos los asuntos de nuestra fe, de nuestra conducta, tenemos una autoridad a la cual apelar. Sola escritura. Sola escritura. La Biblia siempre gana el debate y el pueblo de Dios dice amén. Gloria al Señor. Aleluya. Ok, número 2. Sola gracia. Qué dulce. Sola gracia. Mi iPad está cubierto de saliva. Sola gracia. Ok, texto. Romanos 11, versículos 5 y 6. Pablo dice: así también en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no sería gracia. Y si por obras ya no de gracia, de otra manera, la obra ya no es obra. Ok, la segunda sola es sola gracia, traducida al castellano como, solamente la gracia. Es la doctrina que nos enseña que la salvación es únicamente del Señor, 100% del Señor. Dios nos salvó porque quiso salvarnos. No hay otra, hermanos. Ya está, Dios quiso derramar de su misericordia sobre nosotros. Bien, el texto que he escogido, Pablo está hablando en el contexto de Elías en el Antiguo Testamento. ¿Os acordáis que Elías, un profeta de Dios, estaba siendo perseguido por la palabra? Y él dice al Señor: Padre, han matado a tus profetas, han derribado tus altares y ahora me buscan a mí para quitarme la vida. Y el Señor le responde a Elías diciéndole: Elías, me he reservado 7,000 que no han doblado la rodilla delante de Baal. Y Pablo, al pensar en este pasaje, saca la conclusión que tenemos aquí diciendo: así también en este tiempo hay un remanente escogido por gracia. Sigue habiendo hasta el día de hoy entre los judíos naturales un remanente escogido por gracia. Hay 9 millones de israelitas, 180,000 de los cuales son judíos mesiánicos. Es decir, creen que Jesús de Nazaret es el Mesías, el Salvador, el Dios hombre. Hasta el día de hoy, Dios tiene un pueblo, un remanente guardado entre los judíos. ¿Por qué? Por soberana gracia, por su libre gracia. Incluso no es verdad que los israelitas rechazaron a Cristo en gran parte, pero los apóstoles eran todos judíos. O sea, hay dentro de Israel étnico un pueblo guardado para la gloria del Señor. Y quisiera también que os fijarais en algo, hermanos. Dios le dice a Elías: me he reservado 7,000. No dice 7,000 se han reservado a sí mismos. No, yo, el Señor, yo me he reservado 7,000 para mi propia gloria. ¿Por qué? Porque la salvación es del Señor. Él escoge, Él elige, Él predestina. Y claro, yo estoy citando Romanos 11, pero voy a sacar 4 o 5 citas de Romanos 9, Romanos 11, presupone Romanos 9, para que esto quede bien claro. Aquí tenéis unas frases tremendas, ¿no? Romanos 9, versículo 11, dice, hablando de Jacob y Esaú: no habían aún nacido, no habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por obras, sino por el que llama. Entonces Jacob no fue elegido según sus obras, porque claro, Jacob era un candamañanas, ¿no? Jacob fue escogido por pura gracia y Esaú pasado por alto. Texto 2, versículo 13. Fuerte este versículo. Nadie predica sobre este hoy día. A Jacob amé, más
Madre mía, tela marinera. Texto 3, versículo 15. Yo, el Señor, yo tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Yo me compadeceré del que yo me compadezca. Siguiente, versículo 16. No depende del que quiere, no depende del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y finalmente, versículo 18. De quien quiere, Dios tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Cuando tú y yo leemos Romanos 11, estamos presuponiendo esta enseñanza de Romanos 9. Es decir, que la salvación es 100% del Señor. Solamente la gracia de Dios nos puede alcanzar. Y esta verdad, hermanos, no solamente se aplica a los judíos mesiánicos, también a nosotros. Los gentiles, sí, es verdad, en gran parte los gentiles odian a Dios. Estamos incluso en un país, en un continente que se rebela contra el Señor, pero aquí estamos como oró Juan Frank. Aquí está el pueblo del Señor. Dios ha cumplido el pacto, el nuevo pacto que el hermano nos ha leído antes. Ok, no somos muchos, pero aquí estamos. Hay pueblo, hay 7,000 reservados por la gracia del Señor. Entonces, amados, en esta mañana, la salvación es única y exclusivamente por la gracia del Señor. ¿Por qué Dios tuvo compasión de ti? Pura gracia. ¿Por qué Dios te salvó? Pura gracia. ¿Por qué estás aquí hoy salvo, feliz en el Señor? Por pura, soberana, libre, no adulterada gracia de Dios. Moisés escogido por gracia, Jacob escogido por gracia, Encarna escogida por gracia, Rosa escogida por la gracia del Señor. Ahora, habiendo dicho todo esto, tenemos que también oponernos a la resurrección de lo que podríamos llamar una soteriología católica en el mundo protestante. Porque existe también una escuela grande, y tenemos muchos hermanos, y yo antes era de esa escuela, la escuela del arminianismo. Y el arminiano te enseña, y yo antes creía que Dios me escoge a mí porque Él, antes de la fundación del mundo, se fija en mí. Y si Él ve que yo voy a creer en su evangelio, que yo voy a arrepentirme y que yo voy a perseverar hasta el fin, si Dios prevé todos estos actos, pues Dios, en base a su preconocimiento, me escoge a mí. El problema con esta enseñanza es que niega por completo la doctrina de sola gracia, la doctrina de la salvación por la gracia de Dios. Porque si Dios me salva a mí en base a lo que yo voy a hacer en el futuro, estoy en realidad predicando que la salvación es por obras. Obras futuras, sí, pero siguen siendo obras humanas. Las personas que razonan así se olvidan de que antes de que yo pueda hacer algo bueno, yo necesito que el Espíritu Santo esté en mí. Yo necesito que Dios me dé de su Espíritu para andar en sus caminos. Así que la idea de que Dios, antes de la fundación del mundo, tiene una bola de cristal gigantesca, viendo si la gente le iba a obedecer o no, es absolutamente absurda. Esta idea es antibíblica porque para tú y yo obedecer a Dios necesitamos el Espíritu. Necesitamos que Dios ya nos salve. Y todo esto, hermanos, no es una enseñanza únicamente paulina. Es el testimonio, el veredicto de las Escrituras. Aquí tenéis algunas citas de nuestro Salvador Jesucristo, para que veáis que estoy hablando conforme a la cabeza de la iglesia. Jesús dice, Mateo 11:25, tengo 2 o 3 textos aquí. Jesús dice, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios, de los entendidos, y las revelaste a niños. O sea, sí, alabemos a Dios por revelar estas cosas, pero Cristo también alaba a Dios por esconderlas. Ahí tenemos la elección del Padre. ¿Por qué no revela estas glorias a todo el mundo? Bueno, su santa voluntad. No la entiendo, pero la acepto porque es la enseñanza del Salvador. Texto número 2. Mateo 13:11, hablando del Salvador, a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Más claro imposible. Texto número 3. Todo lo que el Padre me da a mí, vendrá a mí. ¿Y qué presupone esta afirmación? Presupone que no todos son dados al Hijo. Porque dice, todo lo que el Padre me da,
vendrá a mí. Entonces, ¿por qué Eva? ¿Por qué Juan Frank? ¿Por qué Carmen? Porque ellos vinieron a Cristo. Porque el Padre los había regalado a Cristo. Fue la elección, fue la sola gracia del Señor Dios Todopoderoso. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios decide hacer las cosas así? Bueno, la única respuesta es su sola voluntad. No puedo, es que lo siento, hermanos. No puedo deciros nada más. Yo tengo que guardar silencio donde la palabra guarda silencio. Dios lo hace así según su buena voluntad. Aquí tenéis 2 o 3 citas para acabar este segundo punto. Jesús dice, Lucas 12, versículo 32, no temáis, manada pequeña, porque vuestro Padre Celestial le ha placido daros el reino. ¿Por qué Nico y Jessica van a entrar en el reino de Dios? Porque al Padre le ha placido. ¿Y por qué le ha placido al Padre permitir que entren en el reino? No tengo ni idea. No lo sé. No me preguntes, hermano. Pero es la voluntad, es el beneplácito del Señor. Texto número 2 también dice que es la voluntad del Hijo. Juan 5:21. Porque como el Padre levanta a los muertos, les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque Cristo nos ha dado la vida, porque Él ha querido darnos la vida. Y el tercer texto, Juan 15:16, el texto que me leyeron a mi día de bautismo. No me elegisteis vosotros a mí. Ahí está la postura arminiana fulminada. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo os he puesto para que vayáis y hagáis fruto y vuestro fruto permanezca. Recordemos, hermanos, en esta mañana que la salvación es únicamente por gracia. No es por obras. Y como pueblo protestante, yo sé que Lutero, que Calvino, Bullinger y todos los grandes estarían de acuerdo, ¿no? Con lo que estoy diciendo en este segundo punto. Tenemos que recuperar esta gloriosa gracia de Dios en nuestra predicación, en nuestra adoración, en nuestras oraciones. Alabar al Señor por su gracia soberana. Él nos ha salvado según su beneplácito. Consiguientemente, a Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bien. Punto número 3. No os preocupéis por la hora porque el punto 5 va a ser la conclusión. Solo idea de gloria, no voy a decir mucho. Bien, número 3. Solus Christus. Solus Christus. El texto aquí es Hechos 4, versículo 12. Dice, en ningún otro hay salvación. Pedro está predicando aquí en Jerusalén. En ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a hombres en que podamos ser salvos. Bien. Sola escritura, la Biblia es nuestra suprema norma de fe y conducta. Sola gracia, la salvación es únicamente por la gracia de Dios. Y ahora número 3, tenemos la manifestación concreta, la encarnación de la gracia salvadora de Dios, a saber, Jesucristo. Solus Christus. Bien, en el pasaje que acabo de leeros, Pedro está predicando en Jerusalén, dando testimonio a los líderes judíos, revelándoles que el cojo del capítulo 3 fue sanado en el nombre de Jesús. Voy a leeros el contexto del versículo 10 en adelante. Pedro dice, sea notorio a vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por Él, por Cristo, este hombre está en vuestra presencia sano. Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores y ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Bien, Jesús es el único salvador. Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. La Virgen María no es corredentora, no es mediadora. Los santos difuntos no son mediadores. El único exclusivo mediador es el Señor Jesucristo. Fuera de Él no hay salvación posible. En nuestro pasaje, cuando Pedro alude aquí a la piedra reprobada, está citando el Salmo 118, un salmo mesiánico, y el salmo decía que el Mesías, después de ser rechazado, sería grandemente exaltado. Y por eso llega a ser la cabeza del ángulo. Cristo, sabemos que después de ser rechazado por los suyos, ¿no? A los suyos vino, mas no lo recibieron. Cristo, después de ser rechazado, fue levantado, resucitado, ascendido, coronado, desde donde ha de venir por segunda vez.
Y nuestro Padre ha querido exaltar a Cristo de tal manera que ahora el Padre ha determinado que la salvación se administre únicamente en el nombre del Señor Jesucristo. Dios el Padre no podría exaltar más, magnificar más, glorificar más a su Hijo, ya que permite que la salvación se dé únicamente en el nombre de Jesucristo. Y Pedro aquí, desde luego, cuando él habla en este contexto de Jesús como el Salvador, tenemos que entender que para un judío, el único que podía salvar era ¿quién? Dios. Pero aquí tenemos un hombre judío, no un gentil, ¿no? Un hombre judío diciendo que Jesús es el Salvador. ¿Qué está diciendo Pedro? Que Jesús sí es verdad, es el Mesías. Y Jesús Nazareno era un hombre que comía, bebía y se dormía. Pero Jesús es mucho más que un mero hombre. Jesús es al mismo tiempo, pensando primero de Juan, Jesús es al mismo tiempo Dios sobre todas las cosas. Porque si no fuera Dios, no podría salvar a nadie. Pero bien, hermanos, hasta este punto un católico podría decir amén, porque el católico cree que Jesús salva. ¿Cuál es la diferencia entre entonces un protestante y un católico? La diferencia es solus. Nosotros estamos plenamente persuadidos de que Cristo es todo suficiente para salvar. Ahí está la diferencia. Nosotros creemos que Cristo perdona todos, como oró Gustavo, como oró Milagros, todos nuestros pecados y no hace falta otro mediador. Voy a citar una frase de Juan Calvino en una carta que redactó a un cardenal llamado Sadoleto, donde vemos este principio protestante exhibido. Dice Calvino al cardenal: el único puerto de la salvación está en la misericordia de Dios que se nos muestra en Jesucristo, pues solo, ahí está la diferencia entre el campo protestante y el campo católico, solo en Cristo se ha cumplido todo lo que pertenece a nuestra salvación. Dos palabras fundamentales: solo y todo. Ahí está la diferencia. Ahí discrepamos con el sistema católico. Y en realidad, si os ponéis a pensar en todo lo que he dicho en esta mañana, los católicos también, en primer lugar, sí creen en las Escrituras. Ellos creen en la Biblia, pero no creen en sola Escritura, porque para ellos hay una autoridad por encima de la Biblia. El magisterio, ¿verdad? El magisterio tiene más autoridad que la santa palabra de Dios y te enseña lo que tienes que creer. No es correcto decir, los católicos no creen en la Biblia. Sí, los católicos creen en la Biblia. Pero los católicos no creen que la Biblia sea la suprema norma de fe y conducta. Ahí está la diferencia. En segundo lugar, un católico también cree en la gracia de Dios. Todos los católicos no dan gracias a Dios por su gracia, pero la diferencia está en que nosotros confesamos que la salvación es únicamente por la gracia de Dios. De nuevo, esta palabrita sola nos separa del romanismo del Vaticano. Y aquí, hermanos, más de lo mismo. Los católicos creen en Jesucristo. Los católicos oran a Jesucristo. Si estás en el coche y se enciende ahí Radio María, muchas veces oran. No lo hago a menudo, que nadie se espante, no os preocupéis, pero prefiero poner esto. A veces hay buenas enseñanzas, no, pero oran a Cristo, alaban a Cristo, exaltan a Cristo. No puedo decir que los católicos no creen en Cristo, pero no creen que Jesucristo sea el todo suficiente Salvador. Por eso creen en el purgatorio. Si tú crees en la toda suficiencia de Jesucristo, de nuevo, ¿qué oró Gustavo? ¿Qué oró Milagros hoy? Oraron dando gracias a Dios por haber perdonado todos sus pecados. Pero el purgatorio existe porque cuando un creyente sale de esta vida no santificado, tendrá que, según el catecismo de la Iglesia Católica, tendrá que entrar en el purgatorio, un lugar post-mortem, y tú tienes que estar ahí siglos, milenios, siendo limpiado, siendo purgado de todas tus impurezas. Y luego, después de un periodo de X siglos, X milenios, luego entrarás en la gloria bendita.
¿Entendéis, hermanos? Esta doctrina atenta directamente contra la suficiencia de Cristo. Porque si Cristo ha quitado todos mis pecados, no hace falta purgatorio, no hace falta otro mediador, otra mediadora. Jesucristo es suficiente. Así que de nuevo, hermanos, como evangélicos, confesamos que la única sustancia que puede perdonar nuestros pecados no es el fuego del purgatorio, tampoco es el agua del bautismo, ya que estamos con el tema. La única sustancia que puede quitar todos los pecados es la sangre del Dios hombre, el Cordero de Dios, el bendito Salvador Jesucristo. En Él y solamente en Él hay salvación. Gloria a Jesucristo. Pues bien, amados hermanos, ya que somos un pueblo cristológico, nuestras predicaciones tienen que exaltar a Cristo. Domingo tras domingo tenéis que estar escuchando a este hombre hablando sobre las maravillas de Cristo, la gloria de Cristo, la excelencia de Cristo. Nuestras alabanzas aquí el domingo por la mañana tienen que centrarse en la gloria de Cristo, la obra de Cristo. Nuestras oraciones, me encantan, los tiempos de oración, las oraciones de los hermanos maduros, los hermanos que están siendo santificados, cuando prestas atención a cómo están orando los hermanos esta semana. Cuando son hermanos ya santificados, maduros, entendiendo que se trata de Cristo, las oraciones empiezan a girar en torno a la gloria de Cristo, los deseos de Cristo, la voluntad de Cristo. Todo empieza a enfocarse en la gloria de Cristo. Pero cuando no hay esta madurez en el Señor, toda la oración es yo. Mis necesidades, mis luchas, mis dificultades, yo. Estas cosas no están mal, podemos orarlas, pero cuando hay crecimiento en el alma, Cristo se vuelve omnipresente en todas nuestras peticiones. Querido hermano, si tú estás hoy en Jesucristo, te ofrezco o te comparto una buena noticia. No hace falta otro mediador, no hace falta otro redentor. En Cristo todos, pasados, presentes y futuros, dijo la hermana, pasados, presentes y futuros, todos perdonados. Y como dice Pablo, Romanos 8:34, si Cristo murió por nosotros, ¿quién es el que condenará? No puede ser condenado porque estás vestido de la perfecta justicia de Jesucristo. Solus Christus, el único nombre en el cual podamos ser salvos. Gloria a Dios. Y Jesucristo, hermanos, para acabar, no solamente quita todo tu pecado, sino que actualmente está a la diestra del Padre orando por ti para que permanezcas en la fe hasta el fin. ¡Aleluya! Gloria al nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Wow. Creo que voy a predicar de las solas cada domingo. Gloria a Dios. Amén. Ok, penúltimo. Y el 5 de nuevo va a ser muy breve. Número 4. Sola fide. Solamente la fe. Texto que he escogido, Romanos 1, versículo 17. Romanos 1, 17. Pablo dice, en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe, no las obras, el justo por la fe vivirá. Ok, la cuarta fe, la cuarta sola fide, solamente la fe. Este versículo que acabo de citaros, hermanos, es el texto que revolucionó la vida del monje Agustino Lutero. En términos autobiográficos, el autor, el predicador, el reformador explica que él, según la tradición católica, siempre había interpretado nuestro versículo, el 1:17, como una alusión a la justicia de Dios, que es la ira de Dios que castiga a los pecadores. Él siempre había interpretado esta expresión en Romanos de esta manera. La justicia de Dios en el Evangelio es su ira contra los pecadores, la ira que castiga al malvado. Pero Lutero empieza a darse cuenta de que en el contexto de Romanos, que la justicia de Dios en realidad no está aludiendo a la ira de Dios que castiga a los pecadores. Ahora es cierto que Dios es un Dios airado y va a castigar a los pecadores, pero en Romanos 1:17, lo que Pablo está enseñando es que la justicia de Dios es Jesucristo. Jesucristo es la justicia de Dios, y en el Evangelio,
la justicia de Dios, Jesucristo se revela por fe y para fe. Lutero entonces dice, y este pasaje es clave para entender la Reforma. Lutero dice que meditando día y noche en aquellas palabras, en el Evangelio se revela la justicia de Dios. En el Evangelio se revela la justicia de Dios. Empecé a darme cuenta de que la justicia de Dios está hablando de la justicia que Dios nos otorga para que seamos considerados justos delante de Él. No está hablando de condenación. No está hablando de su ira contra los pecadores. El Evangelio nos habla de nuestra justificación delante de Dios. Y podemos respaldar esto con una cita increíble de 2 de Corintios 5:17, que creo que cité a Gota anoche antes de acostarnos. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y yo decía a mi esposa, no, este versículo tiene que ser de los más increíbles de toda la Biblia. Aquí estoy yo, ¿no? Un polvo de la tierra, una mota de polvo, gusano, un don nadie, corrupto, malvado, pecaminoso. Pero yo, hermanos, en esta mañana, milagrosamente, soy la justicia de Dios. Yo soy considerado justo delante de Dios. ¿Pero por qué? Porque soy un monje como Lutero, me escondo en un monasterio, orando, confesando mis pecados, ayunando mucho. No, soy justo por fe y para fe en el Señor Jesucristo. Entonces Lutero llega a una conclusión. Dice, el hombre justo no es el monje. El hombre justo es el hombre que cree en el Señor Jesucristo, que confía en la sangre derramada, que cree en la resurrección al tercer día. La persona que cree esta noticia es el justo. Y por eso Lutero luego se apartó del monasterio. Porque una persona podría estar en un monasterio confiando en sus obras religiosas. Pues yo voy a ir al cielo porque ayuno mucho, porque oro mucho, porque no estoy en el mundo como esos pecadores. Yo estoy aquí en un monasterio, en un cortijo, bien santificado. Y empieza a creerse salvo por su propio mérito humano. Y Lutero dice, este hombre es un hijo del infierno. Pero un creyente que no está en un monasterio, que va a trabajar, ¿no?, desde lunes hasta el viernes, lunes al sábado, pero esta persona que está trabajando en el mundo entre semana, que cree de todo el corazón en Jesucristo, esta persona es la justicia de Dios. ¡Wow! Es para bailar. Es para bailar, hermano. Es absolutamente increíble la revolución que experimentó Lutero. Pero ¿qué pasa? Si nosotros los evangélicos empezamos a decir que la salvación es únicamente por fe en Jesucristo, va a haber una contrarréplica. La hubo y la sigue habiendo hasta el día de hoy. Cuando empiezas a charlar con un amigo católico, siempre te va a decir lo mismo. Si la salvación es únicamente por medio de la fe, pues, bueno, podéis completar, creo yo, la crítica. ¿Qué van a decirte? ¿Qué exactamente? Pues viva el libertinaje. Forniquemos, bebamos, comamos, ¿no? Entonces, si vosotros los protestantes estáis diciendo que la salvación es por medio de la fe, pues ¿qué pasa con las obras? ¿Vais a promover inmoralidad en la cristiandad? No. Nosotros los evangélicos creemos en la necesidad de buenas obras. La diferencia es que nosotros no creemos que aquellas obras nos justifiquen delante del Señor. La única cosa que nos justifica es la sangre de Cristo. Pero si una persona ha sido salvada por Cristo, ten por seguro que aquella persona hará buenas obras. ¿Por qué? Porque tiene el Espíritu Santo. Tiene el amor de Dios en su alma. Va a hacer las cosas bien, pero no para ganar su salvación, sino porque ya ha sido salvado y obedece por gratitud al Señor. Pues bien, Lutero estaba muy consciente de esta crítica y la primera confesión de fe luterana se llama, y se puede conseguir en castellano, se llama la Confesión de Augsburgo, redactada en 1530 por el brazo derecho de Lutero, un hombre llamado Felipe Melanchthon. Lo que voy a hacer es leeros dos trozos del artículo 20, donde Lutero y Melanchthon responden ante la acusación católica de que los evangélicos, los protestantes, estamos fomentando inmoralidad, libertinaje en el nombre de la fe. Ok, en primer lugar, la primera cita, Confesión de Augsburgo, artículo 20, dice Felipe, el que lo redactó fue Felipe, dice Felipe:
se acusa falsamente a los nuestros, a los luteranos, a los protestantes, de prohibir las buenas obras. Nuestras obras no pueden reconciliarnos con Dios ni merecer la gracia, sino que esto sucede únicamente por medio de la fe, al creer que se nos perdonan los pecados por causa de Cristo, quien solo es el mediador que reconcilia con el Padre. Ahora bien, quien piense realizar esto mediante las obras y merecer la gracia, desprecia a Cristo y busca su propio camino a Dios en contra del Evangelio. Entonces, para volver a la imagen del monje, el monje que está en su monasterio creyéndose salvo porque ora mucho, porque ayuna mucho, porque hace muchas obras religiosas, este hombre es un hijo de Satanás porque está escupiendo en el rostro de Jesucristo. Está diciendo que Jesucristo no es el Salvador soy yo. Yo gano mi salvación. Yo tengo el mérito, pero como los varones vimos en Gálatas 2, versículo 21, si la justificación es por las obras, por demás murió Cristo. Entonces el monje que se cree salvo por sus buenas obras es un hijo del diablo. Pero de nuevo el creyente que está de lunes al sábado trabajando, ¿no? Haciendo las cosas de la vida común y corriente, que cree únicamente en Cristo, este hombre es justificado. No obra, confía únicamente en Cristo. Y ahora la segunda cita, donde Felipe va a explicarnos que la fe no contradice a las buenas obras, sino que las engendra, las produce. Dice Felipe, las buenas obras deben realizarse necesariamente, no con el objeto de que uno confíe en ellas para merecer la gracia. Pensaba ahí en el monje. Sino que las obras han de hacerse por causa de Dios y para alabanza de Él. La fe se apodera siempre solo de la gracia y del perdón del pecado, y ya que mediante la fe se concede el Espíritu Santo, se capacita el corazón para hacer buenas obras. Pues antes de creer, mientras no tiene el Espíritu Santo, el corazón del hombre es demasiado débil. Además está en el poder del diablo que impulsa a la pobre naturaleza humana a cometer muchos pecados. Ok, ¿qué está diciendo Felipe? Felipe está diciendo que cuando tú de verdad eres salvo, tú tienes la morada del Espíritu Santo en ti. Porque la fe es labranza del Espíritu Santo. Tú no podrías creer en Cristo si no fuera por la obra del Espíritu en ti. Y si tú tienes el Espíritu Santo en ti, habrá fruto. O sea, necesariamente se van a realizar buenas obras. Porque es imposible que una persona con el Espíritu Santo no haga buenas obras. Es absolutamente imposible. Pero de nuevo, estas obras no nos salvan. Así que los luteranos estaban diciendo que no. Los evangélicos no estamos fomentando libertinaje para nada. Nosotros enseñamos que la justificación es únicamente por la fe, pero que una persona justificada hará buenas obras, pero dichas obras no nos salvan. Y tenemos que tener esto bien claro, hermanos, para no caer en la trampa del legalismo. Y hay muchas iglesias hoy día, ¿no? Evangélicas, protestantes, que son iglesias legalistas. Y todos aquí somos legalistas por naturaleza. Todos creemos en la salvación por obras. Por eso tenemos que predicaros el evangelio día tras día, ¿no? No es verdad que incluso muchos de vosotros, si pecáis entre semana, no, he perdido la salvación, ya no soy un hijo de Dios. Claro, eres un pelagiano por naturaleza. Crees en la salvación por obras por naturaleza. Y voy a poneros una ilustración antes de acabar. Un filósofo luterano llamado Immanuel Kant, él pertenecía, a la iglesia luterana, y él descartó todas las doctrinas fundamentales de la palabra de Dios, optando por aferrarse únicamente a los mandamientos de la Biblia. Kant decía que lo que importa en la Biblia es que nos convierta en buenas personas, en hacer las cosas bien, en ser buena gente. Las doctrinas de la Trinidad, la doble naturaleza de Cristo, la expiación en la cruz, la resurrección literal. Son cuentos chinos. Lo que importa en la Biblia es que hagamos las cosas bien. Legalismo puro y duro. Y por lo tanto, para Kant, decir que Jesús fuera el Dios hombre, que Jesús fuera el Salvador. Todo esto pertenece al pasado. Lo que realmente importa a la hora de estudiar a Jesús es que Jesús es un hombre que hizo bien. Jesús obedeció. Jesús anduvo en una línea éticamente correcta. Y en esto reside la grandeza de Jesucristo.
Y con razón, pues Kant se deshizo de la oración. Dice que la persona que ora no es la persona que está clamando a Dios para que nos bendiga y nos perdone. No, la persona que ora es la persona que hace bien. Si yo bendigo a Nico, ayudo a Jessica, le regalo flores a Rosy, a su madre, yo estoy orando según Kant. Y Kant se deshizo de todas las prácticas sobrenaturales del cristianismo. ¿Por qué? Porque pensaba que lo que importa realmente es la obra, son las obras. Pero nosotros entendemos, queridos hermanos, que así no razona Dios, así no razonan los apóstoles ni los profetas. Ellos sí dicen que es importante obrar bien, pero mucho más importante que obrar bien es creer bien, creer en Cristo, confiar únicamente en Él. Y si confiamos en Él, en el segundo, en el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, automáticamente haremos bien. Así que como protestantes y yo como pastor, no estoy principalmente preocupado por la ética, por la conducta. Estoy principalmente preocupado por la proclamación del Evangelio, porque yo sé que si predico correctamente el Evangelio, domingo tras domingo, los salvos, en gratitud a Dios por el Evangelio, van a hacer bien de forma automática. Dios nos libre del legalismo. Dios nos libre del espíritu kantiano que distorsiona el Evangelio apostólico y el Evangelio de la Reforma. Así que bien, hermanos, en esta mañana, no quisiera que hubiera nadie entre nosotros confiando en otra cosa que no sea el Señor Jesucristo. Él es nuestra justicia, Él es nuestra justificación, nuestra santificación. Vamos al cielo porque tenemos una justicia mayor que la de los fariseos, ¿no? Los kantianos del primer siglo. Nosotros confiamos en Cristo. Y si creemos en Él, y amamos a Cristo y estamos agradecidos por su salvación, habrá muchos buenos frutos en nuestras vidas. La gracia siempre produce buenas obras, pero de nuevo, como protestantes, no colocamos las buenas obras en primer lugar. Solus Christus, solus Christus. Y termino diciendo que la salvación sí es por obras. Encarna está sonriendo. ¿Por qué está sonriendo? Ahí está. Entonces, sí, la salvación es por obras, pero no como aquel monje creyendo que va a ser salvo por sus oraciones ayunos, sino las obras del Señor Jesucristo. La salvación es por las obras de Cristo, por lo tanto podemos morir en paz y vivir en paz. Gloria al nombre del Señor, solus Christus. Bien. Y quinto punto para acabar, la conclusión muy breve. Soli Deo Gloria. Mi frase favorita, ¿no? Me encantaría sacar una canción algún día. Soli Deo Gloria. A ver si alguien me ayuda. Quisiera cantar algo así. Me encantaría algún día en la iglesia cantar algo así. Ok, texto. Mi versículo favorito también de la Biblia. Romanos 11:36. Dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Gloria al Señor. Aquí tenemos la conclusión lógica y necesaria de todo lo que he compartido en esta mañana. Pensemos en las 4 solas. Sola Escritura. Ya que la Escritura es el regalo de Dios, ya que es un libro inspirado por Dios, a Dios sea la gloria. Él nos dio la Biblia, a Él sea la gloria. Sola número 2, sola gracia. Ya que la salvación es únicamente por el beneplácito, la predestinación, la voluntad, el agrado del Padre, solamente por Él, a Él sea toda la gloria. Número 3, Cristo. Ya que Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad, escogida por el Padre para ser nuestro Redentor eterno, ya que el Padre nos ha enviado al Salvador, al sumo sacerdote inmaculado, soli Deo gloria, a Dios sea toda la gloria. Y número 4, sola fide. Ya que la fe es labranza del Espíritu de Dios en nosotros. Es un don de Dios. Es la obra de Dios en nosotros. Ya que la fe es del Señor. Soli Deo gloria. ¿Veis, hermanos?
es la conclusión lógica y necesaria de todo lo que hemos estudiado en esta mañana. Entonces, como pueblo evangélico, como pueblo protestante, si de verdad hemos entendido las verdades doctrinales en esta mañana, tenemos que aprender a bailar. La verdadera doctrina nos hace bailar. Acabamos, hermanos, con doxología, alabanza, adoración. La meta en esta mañana, hermanos, al estudiar teología, no es, tener una iglesia muy inteligente, muy docta, muy filosóficamente profunda. No, hermanos. La meta de predicaros estas 4 doctrinas en esta mañana es fomentar alabanza en vuestras almas. Que aprendáis a adorar a Dios de forma más pura, más limpia, más gloriosa. El objetivo, el propósito, el telos, el fin en esta mañana es glorificar al Dios de los profetas, al Dios de los apóstoles, al Dios de la Reforma protestante. Y yo espero que en esta mañana todos, después de lo que hemos predicado, podáis salir de esta puerta en esta mañana diciendo de todo corazón: Soli Deo Gloria. Gloria a ti por la palabra. Gloria a ti por tu gracia. Gloria a ti por Jesucristo. Gloria a ti por el regalo de la fe. Señor, te adoro, te alabo, te bendigo, te magnifico, Señor, hasta más no poder. Porque tú eres mi creador, mi redentor, me sostienes, me amas, me perdonas, me proteges, me alimentas, me hablas y me guiarás hasta el fin. Porque eres un fiel, tierno, cariñoso y amoroso buen pastor. Soli Deo Gloria. A Dios únicamente sea toda la gloria desde ahora y hasta el día de la eternidad. Y el pueblo de Dios dice: amén. Wow. Gloria a Dios. Oremos a nuestro espectacular Señor en esta mañana. Aleluya. Gloria a Dios.